Bienvenidos a Battleforge Legends. Hoy vamos a explorar la guerra de Yom Kippur, una historia que te pondrá la piel de gallina. Quédate hasta el final. Imagina estás en una sinagoga judía en el día más sagrado, Yom Kippur, el día de la expiación. Todos inclinan la cabeza en oración. Ayunando, el ambiente es tan solemne que se podría oír caer un alfiler. De repente, las sirenas de ataque aéreo suenan estridentemente rompiendo la paz. La radio grita: «Ataque enemigo total». Soldados de reserva irrumpen en la sinagoga con órdenes de movilización urgente en la mano, gritando: «Todos los hombres aptos al frente inmediatamente». Padres e hijos se despiden entre lágrimas. En un instante Israel queda atrapado entre dos tenazas mortales. Al sur, 100.000 soldados egipcios con 1.400 tanques cruzan el canal de Suez. Al norte, 1.400 tanques sirios inundan los altos del Golán. La proporción de fuerzas es abrumadora, 1 contra 10, o peor. El ministro de Defensa Moshe Dayan, el legendario general, casi declara en desesperación: «Israel podría haber perdido». Este es el 6 de octubre de 1973, el día más oscuro en la historia de Israel, cuando el joven Estado estuvo al borde de la aniquilación. Pero, solo 3 semanas después, Israel invierte la situación, rodea al enemigo, y sus tanques avanzan hacia El Cairo y Damasco. ¿Cómo lograron esta épica remontada? Desde la arrogancia mortal, los héroes inmortales en el Valle de las Lágrimas, el genio de Ariel Sharon, hasta un final humano inesperado que llevó a una paz histórica. Para entender por qué Israel casi pierde el país en Yom Kippur de 1973, debemos retroceder 6 años a 1967, cuando ocurrió una de las victorias más fulminantes de la historia militar. En solo 6 días, Israel derrotó a la poderosa coalición de Egipto, Siria y Jordania. La fuerza aérea israelí destruyó casi toda la aviación enemiga en tierra. Los tanques avanzaron veloces por el desierto del Sinaí, ocupando toda la península. Tomaron Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza y especialmente los altos del Golán, la posición estratégica más importante. El resultado: el territorio de Israel se triplicó en una semana. El mundo lo llamó milagro militar. Y los israelíes empezaron a creer que eran verdaderamente invencibles. Transición. Fotos de Moshe Dayan con parche en el ojo, Golda Meir fumando, generales sonriendo confiados. Esta victoria creó algo llamado concepcia, una concepción errónea mortal. Los líderes militares y de inteligencia israelíes creían que Egipto y Siria habían sido derrotados tan gravemente que no podían recuperarse. Ya no tenían el coraje para lanzar una guerra total. Si atacaban, Israel lo detectaría temprano y los aplastaría como en 1967. De 1967 a 1970, Egipto intentó vengarse con la guerra de desgaste, bombardeos a través del canal de Suez, ataques guerrilleros de la OLP en la frontera. Pero Israel respondió con fuerza, incluso con bombardeos profundos en territorio egipcio. Todos los ataques menores fueron sofocados rápidamente. Esto reforzó la creencia: el enemigo no se atreve ni puede hacer nada mayor. Consecuencia de esta confianza excesiva, Israel no se preparó. No construyó líneas defensivas sólidas en el Sinaí. No reforzó las fuerzas permanentes en la frontera. No tenía planes de movilización rápida de reservas. Incluso rechazó propuestas de ataque preventivo ante señales anormales por miedo a perder el apoyo de EEPU. La inteligencia Mossad y Amán, 2 de las mejores del mundo, informaban continuamente: no hay riesgo de guerra mayor. Subestimaron gravemente la voluntad y capacidad del enemigo. Mientras Israel dormía en los laureles de la victoria en El Cairo y Damasco, 2 nuevos líderes preparaban en secreto un plan de engaño perfecto. Sabían que la debilidad de Israel era su arrogancia.
y la explotarían al máximo. ¿Cómo de sofisticado fue el plan de engaño? ¿Por qué Israel ignoró una serie de señales de alerta claras? ¿Y qué pasó en las primeras horas cuando miles de tanques árabes cruzaron la frontera? Mientras Israel estaba ebrio de victoria y dormido en la Concepcia, en el Cairo y Damasco, se tramaba un gran complot meticuloso y perfectamente secreto. El presidente egipcio Anwar Sadat, que acababa de asumir el poder tras la muerte de Nasser, y el presidente sirio Hafez al-Assad coordinaron en secreto desde 1972. Se reunieron varias veces y acordaron un ataque simultáneo precisamente en el día en que Israel estaría menos preparado Yom Kippur. Pero para triunfar, debían engañar completamente a la inteligencia israelí. Su campaña de Deception, engaño, es considerada una de las más sofisticadas de la historia militar moderna. Egipto difundió públicamente: estamos exhaustos, sin capacidad para la guerra. La prensa egipcia publicaba sobre soldados a punto de licenciarse estudiantes regresando a clases. Incluso fingieron conflictos internos, filtraron que Egipto y Siria estaban en desacuerdo y no podían cooperar. Especialmente en 1973, Egipto movilizó repetidamente grandes tropas hacia el Canal de Suez y luego las retiró. Lo hicieron decenas de veces. El objetivo: acostumbrar a Israel para que pensara que era solo ejercicios rutinarios, nada preocupante. Los objetivos de ambos eran claramente distintos. Siria quería recuperar todos los altos del Golán por la fuerza y nunca reconocer a Israel. Sadat era más astuto, solo necesitaba infligir daños suficientes para romper el mito de Israel invencible, obligando así a Israel a negociar, recuperar el honor nacional y abrir el camino para recuperar el Sinaí. No necesitaba ocupar todo el desierto. El plan se preparó en la sombra durante 2 años, y fue casi perfecto. Pero, ¿detectó Israel alguna señal? Hubo muchas alertas rojas del rey de Jordania del Mossad, incluso de la Unión Soviética, pero todas fueron ignoradas. Tarde del 6 de octubre de 1973, exactamente a las 14:00, miles de cañones egipcios y sirios disparan al unísono. En minutos el cielo del Sinaí y los Golán tiembla. Ya no es un ejercicio, es el mayor ataque jamás visto. Al sur, 100.000 soldados egipcios apoyados por 1.400 tanques y miles de cañones cruzan el canal de Suez en horas. Usan mangueras de alta presión para destruir los terraplenes de arena de la línea Bar-Lev, la fortificación que Israel presumía impenetrable. Resultado: toda la línea colapsa en solo 2 horas. Decenas de puestos son destruidos, soldados israelíes completamente superados. Al norte, Siria lanza 1.400 tanques y más de 1.000 cañones contra los altos del Golán. Solo los enfrentan unos 180 tanques israelíes permanentes, proporción casi 1:8. Los sirios avanzan como un cuchillo en mantequilla, planeando tomar todos los Golán en 24 horas. La fuerza aérea israelí, el arma más afilada, queda casi neutralizada desde el inicio. El moderno sistema antiaéreo SAM-6 egipcio crea un muro de fuego denso, derribando decenas de aviones solo el primer día. En Tel Aviv, los líderes israelíes caen en pánico real. El ministro de Defensa Moshe Dayan, héroe de la guerra de los 6 días, pierde completamente el ánimo. Vuela a inspeccionar el frente, regresa pálido y le dice a la primera ministra, Golda Meir: este es el colapso del tercer estado. Incluso prepara declarar públicamente que Israel había perdido. En las primeras 72 horas, Israel está al borde de la aniquilación. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Frente Norte. Altos del Golán, 6-9 de octubre de 1973. Aquí se convierte en un infierno terrenal y también donde se escribe la página más heroica de las fuerzas de defensa de Israel. Cuando 1.400 tanques sirios
bajan como una avalancha de acero. Las fuerzas israelíes solo cuentan con 77 tanques del Batallón 7 de la Brigada Barak, comandados por el capitán Avigdor Kahalani. Proporción 1 contra 18. Sin refuerzos, sin suministros ni siquiera munición suficiente. El lugar decisivo se llama Valle de las Lágrimas, un valle estrecho de 15 kilómetros donde cientos de tanques sirios podían avanzar juntos. Si lo perdían, el camino al norte de Israel quedaría abierto y millones de civiles serían masacrados. Kahalani ordena apagar todas las luces y disparar solo al ver claramente la silueta enemiga en la oscuridad. La táctica: luces apagadas, disparar en la oscuridad, causa pánico en los sirios que no saben dónde está el enemigo. Disparan a ciegas alcanzando a sus propias tropas. Pero el verdadero héroe es un teniente de 21 años recién salido del hospital por heridas, Zvika Gringold. Zvika toma un Centurion solo sin unidad, sin comunicación estable, y se lanza al centro de la formación siria. Durante más de 20 horas seguidas cambia constantemente de posición, reporta por radio en diferentes frecuencias, para que el enemigo crea que hay una gran fuerza rodeándolos. Los sirios lo llaman Zvika Force, la legendaria Fuerza Zvika. Un tanque detiene un batallón entero, destruye más de 20 tanques sirios, antes de desmayarse por agotamiento. Tras 4 días y 4 noches, sin dormir ni comer, el batallón 77 está casi aniquilado, pero destruyen 3 divisiones blindadas sirias. Más de 500 tanques sirios quemados yacen en el valle. Los Golán se mantienen con sangre y voluntad. Esta es solo la mitad de la remontada. Al sur, el hombre llamado de vuelta del retiro, en un pick-up civil, Ariel Sharon, está a punto de lograr lo imposible: cruzar el canal de Suez, rodear un ejército egipcio entero y avanzar tanques a solo 101 kilómetros del Cairo. Si el frente norte se salvó por la voluntad indomable de jóvenes soldados, el frente sur presencia el regreso de un genio militar, Ariel Sharon, el general forzado a retirarse por su carácter fuerte. El 8 de octubre, Israel intenta un contraataque temprano en el Sinaí, pero fracasa estrepitosamente, pierde más de 50 tanques en horas. Los egipcios se han atrincherado profundamente en la orilla este del canal, protegidos por cientos de lanzadores SAM, impidiendo que la aviación israelí cruce. Sharon es convocado de urgencia. Conduce su viejo pick-up civil directo al frente ignorando órdenes. Al llegar, mira el mapa y propone una idea que todos los demás generales consideran loca: cruzar el canal de Suez hacia la orilla oeste, atacar la retaguardia egipcia. El plan se llama Operation Stout-Hearted Men, hombres de corazón valiente. La noche del 15-16 de octubre de 1973, bajo oscuridad total, Sharon distrae a los egipcios con ataques falsos. Al mismo tiempo, una pequeña unidad construye en secreto un puente flotante sobre el canal, una obra de ingeniería gigantesca completada en horas. Al amanecer, cientos de tanques israelíes ya están en la orilla oeste cortando las líneas de suministro de los ejércitos 2 y 3 egipcios. Avanzan directo a los depósitos de misiles SAM, destruyendo docenas de lanzadores. El cielo del Sinaí queda repentinamente limpio. La aviación israelí recupera el dominio. Resultado espectacular: el ejército 3 egipcio, con unos 45.000 hombres, queda completamente rodeado. Tanques israelíes avanzan a solo 101 kilómetros de El Cairo. Egipto pasa de atacante a suplicar un cese al fuego urgente. Quédate con Battleforge Legends hasta el último segundo, porque la parte más emotiva y la lección más profunda están por venir. No te arrepentirás. Cuando los tanques israelíes estaban a solo 101 kilómetros de El Cairo y Damasco estaba gravemente amenazada. La guerra de Yom Kippur entra en su fase decisiva, el enfrentamiento entre las superpotencias EEUU y la Unión Soviética. Al principio, la URSS estaba bastante enfadada con sus aliados
por arrastrarlos a una guerra sorpresa. Pero al ver que Egipto y Siria estaban a punto de perder totalmente Moscú, cambia de actitud. Inician una masiva operación de reabastecimiento por aire y mar, cientos de vuelos con nuevos misiles, municiones e incluso asesores militares. Al mismo tiempo, Brezhnev envía una carta amenazante a Nixon si no contiene a Israel. La Unión Soviética intervendría directamente, incluso con paracaidistas. Al inicio dudoso por estar retirando tropas de Vietnam y no querer confrontación directa con la URSS, cambia cuando la inteligencia informa que Israel se queda sin municiones y podría usar armas nucleares en defensa propia. El presidente Nixon actúa con decisión, ordena Operation Nickel Grass, la mayor operación de transporte aéreo de la historia estadounidense hasta entonces. Cientos de aviones, C-5 Galaxy y C-141, despegan continuamente desde llevando miles de toneladas de armas, tanques y munición directamente a Israel. Gracias a eso, Israel recupera el aliento y continúa el avance. El 22 de octubre de 1973, bajo la presión de una crisis nuclear inminente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 338, llamando a un cese al fuego inmediato y al inicio de negociaciones. Ambas partes lo aceptan en principio, pero en la práctica siguen disparándose unos días más para ganar ventaja final. Finalmente, las fuerzas de paz de la ONU intervienen para detener los disparos. La guerra termina tras exactamente 19 días, con pérdidas terribles, más de 2.600 soldados israelíes muertos, más de 18.000 soldados árabes caídos. Pero lo más sorprendente ocurre justo después del cese al fuego. A orillas del Canal de Suez, tiene lugar una escena humana increíble. Soldados de ambos bandos dejan las armas, cruzan la línea para darse la mano, besarse en las mejillas, tomar café e incluso jugar al fútbol juntos. La siguiente parte te emocionará, momentos en que la humanidad supera el odio, el mensaje de paz de un comandante egipcio y el camino hacia la paz histórica entre Israel y el primer país árabe. Tras entrar en vigor el cese al fuego a finales de octubre de 1973, a orillas del Canal de Suez, aún quedan unidades de ambos bandos enfrentadas a través del agua. Sin disparos, solo el pesado silencio de soldados que acaban de salir del infierno. Entonces, ocurre algo milagroso, una escena que ningún guión de guerra se atrevería a imaginar. Soldados egipcios desarmados empiezan a saludar con la mano al otro lado. Los israelíes al principio sospechan, pero responden. Algunos soldados egipcios se arriesgan a nadar o caminar por puentes flotantes restantes. Levantan las manos, sonríen y dicen en árabe, «Khalas, se acabó». Los soldados israelíes salen de sus trincheras. Se dan la mano, se abrazan y besan en las mejillas según la costumbre árabe. Intercambian cigarrillos, galletas, agua. Algunos grupos se sientan alrededor de fogatas, preparan café egipcio fuerte y lo beben juntos, comunicándose con gestos por la barrera del idioma. Incluso organizan partidos de fútbol en la arena entre posiciones. Un balón improvisado de trapos va y viene entre risas. En algunos lugares juegan al backgammon, cantan canciones populares propias y aplauden juntos. Un comandante egipcio cruza la línea para decir claramente al oficial israelí: «El presidente Sadat no quiere guerra eterna, quiere paz con ustedes». Estos momentos fueron captados por periodistas de guerra y difundidos por el mundo. Demuestran que tras toda la sangre y el fuego, las personas pueden encontrar empatía en un instante. No fue solo el fin de una guerra, sino la semilla de una paz real. La parte final revelará las consecuencias a largo plazo, cómo esta guerra abrió el camino a la paz histórica entre Israel y Egipto, el primer país árabe en firmar un tratado de paz que dura casi medio siglo hasta hoy.
Y la mayor lección: el honor se puede recuperar con armas, pero la paz es la verdadera victoria eterna. La guerra de Yom Kippur termina con graves pérdidas para ambos bandos, pero cambia completamente el panorama de Oriente Medio de forma inesperada. Para Egipto, aunque no recupera todo el Sinaí, logra su mayor objetivo estratégico: romper el mito de Israel invencible. El ejército egipcio demostró que podía infligir daño serio a Israel, algo que nadie había hecho desde 1967. El honor nacional se restaura abriendo la puerta a negociaciones reales. En 1977, el presidente Anwar Sadat declara inesperadamente que está dispuesto a ir a Jerusalén por la paz. Un paso audaz sin precedentes de un líder árabe. Vuela a Israel, habla ante el Knesset y dice: «No más guerra». El gesto asombra al mundo. 2 años después, bajo el auspicio del presidente estadounidense Jimmy Carter, se firma el Acuerdo de Camp David. Israel acepta devolver toda la península del Sinaí a Egipto, una concesión histórica. A cambio, Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer y firmar un tratado de paz formal con Israel en 1979. Esta paz, aunque fría, no amistosa como entre países europeos, ha perdurado casi medio siglo hasta hoy. La guerra de Yom Kippur no solo salvó a Israel del abismo, sino que demostró que el honor se recupera con guerra, pero la paz es la verdadera victoria. Nos enseña que cuando ambos bandos están exhaustos, las personas pueden encontrar puntos comunes mediante el diálogo en lugar de las armas. Hoy la frontera Egipto-Israel sigue en paz con millones de turistas cruzándola cada año. Aquellos apretones de mano a orillas del Canal de Suez en 1973 se convirtieron en símbolo de esperanza. Y esa es toda la historia de la guerra de Yom Kippur, del día más oscuro a una de las mayores remontadas de la historia militar, abriendo una era de paz duradera. Desde el día más oscuro en la historia de Israel, Yom Kippur, 6 de octubre de 1973, cuando el joven Estado estuvo al borde de la aniquilación, atrapado entre las enormes tenazas de Egipto y Siria, Israel escribió una de las mayores remontadas de la historia militar mundial. En solo 19 días desde el desastre inicial con proporciones de fuerzas abrumadoramente desfavorables, gracias a la voluntad indomable de supervivencia, en el Valle de las Lágrimas, la genial estrategia de Ariel Sharon y el oportuno apoyo estadounidense a Israel, no solo sobrevive, sino que rodea al enemigo y avanza tanques hacia El Cairo y Damasco. Pero lo más hermoso que dejó esta guerra no es la victoria militar, sino el camino hacia la paz. Aquellos apretones de mano a orillas del Canal de Suez en 1973 abrieron los acuerdos de Camp David, convirtiendo a Egipto en el primer país árabe en firmar paz con Israel. Una paz que dura casi medio siglo hasta hoy. La guerra de Yom Kippur nos recuerda cuando se lucha por la supervivencia, un pueblo pequeño puede derrotar a una poderosa coalición. Pero al final, la paz es la verdadera victoria. Gracias por acompañar a Battleforge Legends en este viaje lleno de emociones. Si esta historia te pareció valiosa, dale like al video ahora mismo. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal, activando la campanita para no perderte ninguna batalla legendaria próxima. Comenta abajo qué personaje te impresionó más en la guerra de Yom Kippur: Zvika Greengold, Ariel Sharon o Anwar Sadat. Leemos todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video.